Nunca fui el tipo de mujer que necesitaba un hombre para brillar. Mi nombre es Isabel Martín, y hasta hace 2 años, pensaba que mi vida era perfecta. Javier, mi marido, era guapo, carismático y, por encima de todo, muy rico. Nuestra relación siempre había sido un poco complicada, pero que matrimonio no lo es. Aunque, para ser honesta, la mayoría de nuestras discusiones giraban en torno a una sola cosa: su maldita obsesión por su negocio y sus misteriosos viajes. Decía que todo era por nuestro futuro, pero yo no soy estúpida. Algo no cuadraba. La primera señal real de que algo estaba mal apareció un mes antes de su desaparición. Javier empezó a dormir en el despacho. Lo confronté, y su excusa fue tan ridícula que me dejó sin palabras: el colchón de nuestra cama es muy blando. Por Dios. Era un colchón que costó más que el coche del vecino. Pero decidí ignorarlo. A veces es más fácil no saber la verdad, ¿no? Una noche, mientras fingía estar dormido, lo vi metiendo algo en su maletín. Una cadena de oro con un pequeño colgante que su madre le regaló cuando cumplió 18 años. Era algo que juró nunca quitarse, pero desde entonces, no la volví a ver. Dijo que la había guardado en la caja fuerte para que no se pierda. Y así empezó todo. Un martes por la mañana, Javier se fue como siempre. Tengo una reunión importante en Valencia, volveré el viernes, dijo mientras me daba un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos. No era raro que viajara por negocios, pero esta vez fue diferente. Pasaron días, luego semanas, y no recibí ni una sola llamada. Primero pensé que estaba ignorándome. No sería la primera vez que usaba el trabajo como excusa para distanciarse cuando discutíamos. Pero después de un mes sin noticias, empecé a preocuparme. Llamé a sus socios, sus amigos, incluso a la policía. Nadie sabía nada. Bueno, todos fingían no saber nada. Y, sinceramente, en el fondo algo en mí estaba aliviado. No quiero sonar cruel, pero después de años lidiando con sus secretos y su actitud de yo sé lo que es mejor, una parte de mí pensaba: si no vuelve, ¿es tan malo? Después de 6 meses, la policía me declaró oficialmente la heredera de todos sus bienes y negocios. Me convertí, de la noche a la mañana, en la mujer más rica del barrio. Pero no me malinterpretes, no fue tan emocionante como suena. Su imperio estaba lleno de problemas, deudas ocultas, socios descontentos, empleados que claramente no me respetaban. ¿Y yo? Yo estaba sola, lidiando con un hombre que desapareció sin dejar rastro y con un legado que no quería. Hasta que un día, en el lugar más inesperado, todo cambió. Fue una tarde cualquiera, calurosa y aburrida. Había decidido dar un paseo por la finca porque, siendo honesta, necesitaba un respiro de los problemas en la oficina. Mientras caminaba por el jardín trasero, noté algo brillante en la tierra, justo al lado del cobertizo del jardinero, Mateo. Me agaché y, para mi sorpresa, era la cadena de Javier. Su cadena. La misma que dijo que había guardado en la caja fuerte, la misma que llevaba el día que desapareció. Sentí como el corazón se me paralizaba. No podía ser una coincidencia. Allí estaba, sucia, pero inconfundible. La agarré con fuerza y giré la cabeza hacia la casita del jardinero. ¿Qué hacía esa cadena aquí? Respiré hondo y, sin pensarlo 2 veces, fui directo a buscar a Mateo. Lo encontré tranquilamente regando las rosas como si el mundo no estuviera lleno de secretos y mentiras. Mateo. Le grité. El tono de mi voz debía ser suficiente para asustar a cualquiera, pero él apenas levantó la vista, como si no entendiera la gravedad de la situación. Sí, señora Isabel. Le mostré la cadena, casi clavándosela en la cara. ¿Puedes explicarme por qué encontré esto aquí? La reacción de Mateo fue extraña. Primero pareció sorprendido, luego su cara se tornó roja, y finalmente balbuceó. No lo sé, señora. No tengo idea de cómo llegó ahí. No le creí ni por un segundo. No me mientas, Mateo. ¿Qué sabes sobre esto? ¿Dónde está Javier? Él negó con la cabeza, con las manos temblando. Se lo juro, señora Isabel, yo no sé nada. Pero su nerviosismo lo delataba. Algo sabía.
Y en ese momento me di cuenta, si quería respuestas, iba a tener que sacárselas yo misma. Mateo seguía negándolo todo, pero yo veía a través de sus mentiras. Sus ojos esquivaban los míos, y su frente estaba cubierta de sudor, aunque apenas eran las 5 de la tarde y el sol ya no pegaba fuerte. Decidí cambiar de táctica. Si algo había aprendido en mis años con Javier, era que la gente es más fácil de manejar cuando creen que tienes el control. Así que respiré hondo, me crucé de brazos y le di una sonrisa fría. Mira, Mateo. No soy estúpida. Sé que esta cadena no llegó aquí sola, y tú sabes algo. Si no hablas ahora, lo harás cuando lleguen los policías. Y créeme, ellos no serán tan pacientes como yo. Su rostro se puso blanco como una hoja. Por favor, no llame a la policía. Dijo de inmediato, casi suplicando. Lo tenía donde quería. Entonces, habla. Ahora. Mateo bajó la mirada, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, murmuró algo que apenas pude oír. La encontré hace unas semanas. ¿Dónde? Pregunté, dando un paso hacia él. Cerca del lago, en la parte de atrás de la finca. Estaba enterrada. Yo no sabía que era suya, se lo juro. ¿El lago? Mi mente empezó a correr. Era un lugar apartado, casi olvidado en nuestra propiedad. Javier solía pescar allí cuando quería despejarse, o eso decía. ¿Por qué no me lo dijiste? Dije, con la voz llena de rabia. Pensé que no era importante, señora. Solo una cadena vieja. No estaba convencida. Pero antes de que pudiera presionarlo más, Mateo dijo algo que me heló la sangre. A veces, por la noche, he escuchado cosas allí. Pasos, voces, pero cuando voy a mirar, no hay nadie. Por primera vez, el miedo reemplazó mi rabia. ¿Qué diablos estaba pasando en mi propiedad? Mañana vamos al lago juntos, le dije, dejando claro que no tenía opción. Mateo asintió, temblando. Esa noche apenas pude dormir. ¿Qué me esperaba en ese lago? ¿Podría estar Javier vivo? ¿O iba a encontrar algo mucho peor? A la mañana siguiente, con un nudo en el estómago, caminé hacia el lago con Mateo a mi lado. No sé si era el nerviosismo o el hecho de que apenas había dormido, pero todo se sentía irreal, como si estuviera en una película mala. Mateo no dijo una palabra en todo el camino, y yo no intenté romper el silencio. El lago estaba tranquilo, como siempre. Demasiado tranquilo, diría yo. El agua reflejaba el cielo perfectamente, pero había algo en el ambiente que me ponía los pelos de punta. Mateo señaló un punto cercano a la orilla. Allí fue donde encontré la cadena, señora Isabel. Miré el suelo, pero no vi nada fuera de lo común. ¿Enterrada, dices? Sí, señora. Como si alguien hubiera querido esconderla. Le pedí que trajera una pala del cobertizo. Mientras lo esperaba, mis ojos seguían explorando el área. No podía evitar pensar en todas las veces que Javier había venido aquí. ¿Había algún secreto que nunca me contó? Mateo volvió con la pala y empezó a cavar en el lugar que había señalado. La tierra estaba blanda, como si alguien la hubiera removido recientemente. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido metálico de la pala golpeando algo me sacudiera. ¿Qué es eso? Pregunté, tratando de no sonar tan nerviosa como me sentía. Mateo dejó la pala a un lado y usó las manos para sacar lo que parecía ser una caja. Una vieja y oxidada caja de metal. La miré fijamente. Ábrela, ordené, porque, sinceramente, no tenía el valor de hacerlo yo misma. Mateo la abrió con dificultad, y dentro había algo que no esperaba: papeles, muchas fotos, y un arma. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Cogí los papeles rápidamente. Eran cartas, escritas por Javier, pero no para mí. Eran para otra mujer. Las fotos me dejaron aún más desconcertada. En ellas aparecía Javier con una mujer joven, abrazándola, besándola, y en algunas de ellas, había un niño pequeño. Mi mundo se vino abajo. ¿Qué diablos es esto? Murmuré,
más para mí misma que para Mateo. Y entonces, algo cayó de entre los papeles, una llave. Miré a Mateo, que parecía tan confundido como yo. ¿Sabes qué abre esto? Él negó con la cabeza, pero yo tenía una idea. Si Javier había estado escondiendo esto, tenía que haber más. Y juré que lo descubriría. Esa llave me quemaba en las manos. No era grande, pero tenía algo grabado, una pequeña inicial, C. Sabía que significaba algo, pero en ese momento mi mente estaba demasiado nublada para conectar los puntos. Regresé a la casa con la caja bajo el brazo y dejé a Mateo atrás, porque, francamente, no quería su cara nerviosa cerca de mí mientras intentaba descifrar este desastre. Me encerré en el despacho de Javier, ese lugar que siempre había odiado porque parecía más su santuario que parte de mi casa. Empecé a revisar cada cajón, cada rincón, buscando algo, lo que fuera, que tuviera sentido con esa llave. Y entonces lo vi, un pequeño cofre, escondido detrás de una estantería. El cofre no parecía especial, pero tenía una cerradura que coincidía perfectamente con la llave. Con las manos temblando, la inserté y giré. El clic fue como un disparo en mis oídos. Dentro había más papeles, documentos legales esta vez, y algo que me dejó helada, un pasaporte con la foto de Javier, pero bajo otro nombre. Carlos Mendoza. Pasé las páginas, y allí estaba, sellos recientes de entrada y salida de varios países. Javier, o Carlos, había estado viajando mucho más de lo que decía. Pero lo peor no fue eso. Al fondo del cofre había una nota. Escrita de su puño y letra, decía: Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No me busques. Por favor, cuida de todo como puedas. Esta vida que llevé nunca fue realmente mía, y tú tampoco sabes toda la verdad. Perdóname. No quise arrastrarte a esto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué no era suyo? ¿Qué verdad? Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Pero no iba a dejar que él, ni muerto o desaparecido, tuviera la última palabra. Si había más secretos, los descubriría. Después de leer esa nota, estaba entre el pánico y la furia. ¿No me busques? ¿Esta vida nunca fue realmente mía? Javier no solo me había mentido, me había usado. ¿Pero para qué? Decidí actuar rápido. Reuní todos los documentos del cofre y llamé a mi abogado, Sergio. Era un hombre leal, un poco demasiado correcto para mi gusto, pero en este caso, necesitaba a alguien así. Le conté una versión editada de lo que había encontrado. No mencioné la caja del lago ni la pistola. Solo hablé del pasaporte y la nota. Esto no tiene sentido, Isabel, dijo Sergio después de revisarlo todo en mi despacho. Si Javier estaba usando otro nombre, significa que estaba involucrado en algo ilegal. Esto no es un simple caso de desaparición. Lo que me dijo me dejó helada, aunque ya lo sospechaba. ¿Crees que aún está vivo? Le pregunté. Sergio me miró con cautela. Es posible. Pero también es posible que haya hecho enemigos peligrosos. Esa nota parece una advertencia más que una despedida. Eso me dio un vuelco en el estómago. ¿Y si Javier no había desaparecido por voluntad propia? ¿Y si alguien lo había quitado de en medio? Decidí no contarle a Sergio sobre las fotos con la otra mujer y el niño. Ese era un tema que todavía no podía digerir, y sinceramente, no quería lidiar con su mirada de juicio. Mientras tanto, algo en la pistola me intrigaba. No era el típico revólver, tenía un grabado en el mango, HH. Esa noche, me puse a investigar por mi cuenta. Revisé todos los contratos de Javier, las cuentas bancarias, incluso llamé a antiguos socios. La inicial H apareció en varios correos electrónicos, siempre con el nombre Hugo. Pero ningún apellido. Después de unas horas, encontré un archivo encriptado en su ordenador. La contraseña no fue difícil de descifrar, era el nombre de su maldito barco, Sofía. Lo que descubrí me dejó helada. Había transacciones de grandes sumas de dinero a cuentas en Suiza, transferencias a nombres desconocidos, y contratos firmados con alguien que se hacía llamar Hugo Hernández.
¿Era este Hugo el responsable de la desaparición de Javier? ¿O era solo otra pieza del rompecabezas? A partir de ese momento, supe que no había marcha atrás. Tenía que saber toda la verdad, incluso si no me gustaba lo que iba a encontrar. Al día siguiente, tomé una decisión: enfrentarme a este tal Hugo Hernández. No tenía idea de quién era ni cómo encontrarlo, pero sabía que las respuestas estaban en los documentos y transacciones de Javier. Llamé a Sergio y le pedí que investigara discretamente a Hugo mientras yo seguía rastreando pistas. Pero no fue Sergio quien me dio la siguiente clave. Fue Mateo. Esa tarde, mientras supervisaba la limpieza en el jardín, Mateo apareció con una expresión inquietante. Señora Isabel, creo que debería ver esto. Me llevó al cobertizo, y de debajo de un montón de herramientas, sacó un sobre. Lo encontré ayer por la noche. Alguien lo dejó aquí, dijo en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Abrí el sobre allí mismo. Dentro había una nota escrita a mano. Deja de buscar o terminarás como él. Y junto a la nota, un pequeño mechón de cabello. Mi estómago se retorció. Era el color exacto del cabello de Javier. ¿Quién lo dejó aquí? Le exigí a Mateo. No lo sé, señora. No vi a nadie, pero escuché pasos cerca del lago anoche. No quise decirle nada porque pensé que estaba paranoico. Estaba claro, alguien me estaba observando, y no les gustaba que estuviera haciendo preguntas. Pero lo que no sabían era que yo no soy el tipo de mujer que se asusta fácilmente. Esa noche, mientras tomaba un whisky para calmar mis nervios, Sergio llamó con noticias. Isabel, he encontrado algo sobre Hugo Hernández. Es un empresario, o más bien, un estafador que opera en el norte de España. Tiene antecedentes de lavado de dinero y estafas internacionales. Pero aquí viene lo interesante: su última asociación conocida fue con Javier. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y qué más?, pregunté, con la voz temblorosa. Hay rumores de que Hugo no solo hace negocios. También tiene conexiones con gente peligrosa. Y, según mis fuentes, estuvo en Valencia la última vez que Javier fue visto. Colgué sin decir una palabra más. Sabía lo que tenía que hacer. Ir a Valencia y encontrar a Hugo. Si Javier estaba vivo, él lo sabría. Y si no, él tendría las respuestas que necesitaba. Decidí no decírselo a nadie, ni siquiera a Sergio. Compré un billete de tren y me fui a Valencia esa misma noche, con una maleta ligera y todos los documentos incriminatorios que había encontrado. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que debía enfrentarme a Hugo Hernández cara a cara. Valencia estaba vibrante como siempre, llena de turistas y luces, pero yo no tenía tiempo para distracciones. Mi primera parada fue un pequeño café donde, según los registros bancarios, Javier y Hugo se habían reunido varias veces. Pedí un café y me senté cerca de la ventana, observando a la gente mientras intentaba planear mi próximo movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, de cabello oscuro y con una chaqueta de cuero, entró al café y se sentó en una mesa al fondo. Parecía exactamente como Sergio lo había descrito: Hugo Hernández. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me armé de valor, agarré mi bolso y caminé hacia él. ¿Hugo Hernández?, pregunté, fingiendo seguridad. El hombre levantó la vista, visiblemente sorprendido, pero no negó nada. ¿Quién lo pregunta? Soy Isabel Martín, la esposa de Javier. Vi cómo se tensaba al escuchar el nombre de Javier, pero trató de disimularlo con una sonrisa forzada. Ah, Javier. Sí, un buen hombre. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Martín? Me senté frente a él, sin invitarme, y saqué los documentos del bolso, dejando caer el pasaporte falso de Javier sobre la mesa. Puede empezar diciéndome qué le pasó a mi marido. La sonrisa de Hugo desapareció de inmediato. No sé de qué está hablando, dijo, pero su tono no era convincente. No juegue conmigo, Hugo. Sé que usted estuvo con él en Valencia, sé que manejaban dinero sucio juntos, y sé que él está desaparecido. Así que, o me dice la verdad ahora, o voy a la policía con todo esto. Hugo me miró fijamente,
como si estuviera evaluando si yo realmente tenía el coraje de hacerlo. Finalmente, suspiró y se inclinó hacia mí. Está jugando con fuego, señora Martín. Pero está bien, le diré algo, su marido no es quien usted cree. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué significa eso? Significa que Javier estaba metido en cosas que no le concernían, y eso lo llevó a problemas que ni usted puede resolver. ¿Está vivo? Le exigí, casi gritando. Hugo se encogió de hombros. No lo sé. Pero si lo estuviera, no querría que lo encontrara. Antes de que pudiera presionarlo más, Hugo se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y me miró con una advertencia. Un consejo, señora Martín, deje esto aquí. Por su bien. Y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero yo no iba a rendirme. Si había algo más que descubrir, lo iba a encontrar, aunque tuviera que arriesgarlo todo. No podía dejar que Hugo se fuera así como así. Apenas salió del café, agarré mis cosas y lo seguí, manteniéndome a una distancia prudente. No soy una experta en espionaje, pero mi instinto me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y no iba a dejar que desapareciera tan fácilmente. Hugo caminó por las calles estrechas de Valencia con calma, como si no tuviera nada que temer. Finalmente, giró hacia un callejón oscuro y entró en un edificio viejo, aparentemente abandonado. Esperé unos minutos antes de seguirlo. Dentro, el lugar estaba desolado, con paredes descascaradas y el olor a humedad impregnándolo todo. Subí por las escaleras de madera que crujían bajo mis pasos hasta llegar al segundo piso. A través de una puerta entreabierta, escuché voces. Te lo dije, no podemos confiar en ella, dijo una voz grave que no reconocí. Ella no sabe nada, respondió Hugo. Pero está demasiado cerca. Apreté los puños. Sabía que estaban hablando de mí. Antes de que pudiera moverme, alguien me agarró por detrás. Sentí el frío de un cuchillo contra mi cuello. ¿Quién eres y qué haces aquí? Gruñó una voz. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón estaba a punto de explotar. Soy Isabel Martín. Solo quiero saber qué le pasó a mi marido. Suéltala. Gritó Hugo desde dentro del cuarto. El hombre que me sujetaba, un tipo enorme con un rostro lleno de cicatrices, me empujó hacia adelante, casi haciéndome tropezar. Hugo estaba allí, mirándome con incredulidad y frustración. ¿Qué parte de deje esto aquí no entendió? Me espetó. ¿Y qué parte de quiero la verdad no entiende usted? Le devolví, con la misma rabia. Hubo un silencio tenso antes de que Hugo soltara un largo suspiro. Está bien, señora Martín. Pero si quiere respuestas, va a tener que escuchar cosas que no le van a gustar. Estoy lista, mentí. Su marido, Javier, trabajaba para nosotros. Y no como un simple socio. Él era esencial en nuestros negocios. Pero cometió un error. Tomó algo que no le pertenecía. Algo que valía mucho más de lo que usted puede imaginar. ¿Qué tomó? Pregunté, aunque ya sentía que no quería saber la respuesta. Documentos. Información que podría destruir a mucha gente poderosa. Por eso desapareció. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Está muerto? Susurré. Hugo me miró con una expresión que no podía descifrar. Eso depende de usted. Si nos ayuda a encontrar lo que falta, quizá aún esté vivo. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Ahora no solo era una esposa buscando respuestas, me habían convertido en una pieza en su juego. El aire en aquella habitación parecía más pesado de lo normal. Hugo me había lanzado una bomba, Javier podría estar vivo, pero dependía de mí encontrar esos documentos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía confiar en alguien como él? Pero, ¿y si realmente sabía dónde estaba Javier? ¿Qué pasa si no los encuentro? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Hugo me miró con frialdad. Entonces su marido estará tan muerto para usted como para nosotros. Su tono me dio escalofríos. Pero no podía dar marcha atrás. ¿Dónde empiezo?
Hugo me explicó que los documentos eran sensibles: contratos, cuentas, nombres. Básicamente, una colección de pruebas que podía derribar su red entera. Según él, Javier los había escondido justo antes de desaparecer. La pregunta era, ¿dónde? Si lo supiera, no estaría hablando con usted, señora Martín, dijo Hugo con un sarcasmo que me hirvió la sangre. ¿Y qué gano yo con esto?, espeté, sintiendo que debía recuperar algo de control. Hugo se encogió de hombros. Su marido, si aún está vivo. Fue todo lo que dijo. No había garantías, pero era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Antes de salir del edificio, Hugo me entregó una carpeta con pistas, correos electrónicos, extractos bancarios y algunos lugares clave donde podría empezar a buscar. Tiene una semana, dijo antes de que me fuera. Después de eso, ya no seré tan paciente. Salí de allí con las manos temblando, la carpeta apretada contra mi pecho y una mezcla de miedo y determinación ardiendo en mi interior. De regreso al hotel, empecé a revisar los documentos. Uno de los correos me llamó la atención, un intercambio entre Javier y alguien llamado Elena S. Era reciente, pocos días antes de que desapareciera. En él, mencionaba un lugar, la Casita Roja. No sabía qué era ni dónde estaba, pero parecía importante. Y si Javier había confiado en alguien más, esa persona podría tener las respuestas que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, busqué en Internet. La Casita Roja era un pequeño hostal en las afueras de Valencia. Decidí ir allí al día siguiente. Al día siguiente, con los nervios a flor de piel, tomé un taxi hacia la Casita Roja. Era un lugar modesto, casi pintoresco, escondido entre colinas fuera de la ciudad. Parecía el tipo de lugar donde nadie haría preguntas, lo cual lo hacía perfecto para los secretos que Javier estaba escondiendo. Al llegar, una mujer mayor me recibió en la recepción. ¿Tiene reserva?, preguntó con una sonrisa educada. No, pero necesito información. Estoy buscando a alguien que se hospedó aquí hace un tiempo, un hombre llamado Javier Martín, dije, mostrando una de las fotos de Javier que había traído conmigo. La sonrisa de la mujer se desvaneció al instante, y su mirada cambió. Lo siento, no puedo ayudarle, dijo rápidamente, bajando la vista. Por favor, es importante, insistí, dejando caer un billete de 50 euros sobre el mostrador. Ella miró el dinero y luego la foto. Finalmente, suspiró. Ese hombre estuvo aquí, sí. Pero no estaba solo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién estaba con él? Una mujer. Rubia, alta, muy guapa. No sé su nombre, pero parecían muy cercanos. Mi sangre se heló. ¿La mujer de las fotos en la caja? ¿Era ella? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace unos meses. Se quedó aquí un par de noches, pero luego se fue apresurado. Dijo que tenía que resolver algo urgente. Le agradecí a la mujer y salí, pero no sin antes pedirle que me dejara ver la habitación donde se había hospedado. Es la habitación 3, pero ya está ocupada, dijo. Decidí esperar. Me senté en el pequeño comedor del hostal, observando a los pocos huéspedes que entraban y salían. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi a alguien salir de la habitación 3, la mujer rubia de las fotos. Mi corazón se aceleró. Disculpe, grité, acercándome a ella. La mujer me miró sorprendida, pero en cuanto vio mi cara, palideció y dio un paso atrás. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz cargada de nerviosismo. Soy Isabel Martín, la esposa de Javier. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Antes de que pudiera responder, intentó darme la vuelta y salir corriendo, pero la agarré del brazo. No te vas a ir hasta que me digas dónde está. Ella trató de soltarse, pero finalmente suspiró, resignada. Está bien, hablaré. Pero no aquí. La seguí a una pequeña terraza detrás del hostal, donde se sentó, claramente incómoda. Mi nombre es Elena, dijo finalmente. Yo trabajaba con Javier. ¿Trabajabas?, repetí con escepticismo. Sí, éramos socios, y algo más. Mi cabeza estaba a punto de explotar,
pero no dije nada. Solo la miré, esperando que siguiera. Javier sabía que estaba en peligro. Por eso vino aquí, conmigo. Me pidió que lo ayudara a esconder algo. Esos documentos. ¿Dónde están? Pregunté de inmediato. Elena me miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Finalmente, suspiró y sacó una pequeña llave de su bolso. Están en una caja de seguridad, en un banco aquí en Valencia. Pero, hay algo más. ¿Qué? Dije, con el corazón latiendo con fuerza. No creo que Javier esté muerto. Pero si lo encuentra, es posible que no quiera ser encontrado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Por qué? Porque él tomó esa decisión para protegerla a usted. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Tenía las respuestas al alcance de la mano, pero también más preguntas que nunca. A la mañana siguiente, con la llave de Elena en la mano, me dirigí al banco que ella mencionó. Era un lugar discreto, con altos niveles de seguridad. Cuando entregué la llave y mi identificación, me llevaron a una pequeña sala privada. Un empleado me entregó una caja de seguridad metálica, del tamaño de una maleta. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro había carpetas llenas de documentos, una USB, y algo que me dejó sin aliento, una foto reciente de Javier. Estaba vivo. En la imagen aparecía sentado en lo que parecía un café en algún lugar cálido, con gafas de sol y una expresión tranquila. En el reverso, había escrito una dirección, Lisboa, Rua da Saudade, 45. Junto a los documentos había una carta. La reconocí al instante, era su letra. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Asterisco Isabel, si estás leyendo esto, significa que todo salió como esperaba. Sé que debes estar furiosa conmigo, y lo entiendo. Pero tenías que creer que estaba muerto. Era la única forma de protegerte. Me metí en un mundo del que no podía salir, y me di cuenta de que si me quedaba, te arrastraría conmigo. Los documentos que encontraste son la clave para derribar a Hugo y su red. Si decides entregarlos a las autoridades, tendrás que hacerlo con cuidado. Hay gente poderosa que hará lo que sea para protegerse. No puedo decirte que vengas a buscarme, pero si decides hacerlo, sabrás dónde encontrarme. Solo recuerda, todo lo que hice fue por ti. Perdóname. Javier. Asterisco. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Estaba furiosa, dolida, pero también aliviada. Sabía que tenía una decisión que tomar. Esa misma tarde, contacté a Sergio y le entregué los documentos. Le pedí que trabajara con las autoridades para exponer a Hugo y a su red, pero de manera discreta. También le dejé claro que, si algo me pasaba, los documentos serían enviados a la prensa. Al día siguiente, tomé un vuelo a Lisboa. No sabía qué encontraría, pero tenía que verlo por mí misma. Cuando llegué a la dirección de la foto, era un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Toqué la puerta, y mi corazón casi se detuvo cuando se abrió. Allí estaba él. Javier, vivo, más delgado, con una barba que no recordaba, pero con los mismos ojos que había amado y odiado a partes iguales. Isabel, dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Respondí, sin saber si reír o llorar. Él suspiró y me dejó entrar. Pasamos horas hablando. Me contó todo, cómo había caído en el mundo de Hugo, cómo había robado los documentos para protegernos, cómo había planeado su desaparición para mantenerme a salvo. Me dijo que me amaba, pero también entendía si no podía perdonarlo. No lo hice por cobardía, Isabel. Lo hice porque sabía que si me quedaba, terminarías como un objetivo más. Le creí. No sé si fue porque quería creerle o porque realmente había algo sincero en sus palabras. Pero una cosa era clara, la vida que habíamos conocido ya no existía. Decidí quedarme en Lisboa unas semanas para pensar. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque había amado a Javier, no podía volver a confiar plenamente en él. Había demasiados secretos, demasiadas heridas. Lo dejé allí, con la promesa de que ambos encontraríamos un nuevo comienzo,
pero por caminos separados. Reflexión final. Si algo aprendí de todo esto es que la verdad siempre encuentra su camino, pero rara vez es como la imaginamos. Javier me enseñó que incluso quienes más amamos pueden ser extraños para nosotros. Y aunque fue difícil, encontré una fuerza en mí misma que nunca supe que tenía. Mi consejo para quienes se encuentran en situaciones similares: nunca dejes de buscar respuestas, pero también aprende a soltar cuando sea necesario. La vida es demasiado corta para vivir atrapado en los secretos de otra persona. Así que aquí estoy ahora, en un nuevo capítulo de mi vida, más fuerte, más sabia, y, por primera vez en mucho tiempo, libre.